Sofi Vanelli, ¿no? Es como tu marca registrada, sobre todo en Vicente López, que es tu terruño. Sí, así es. Yo la verdad que nada, contenta de encontrarnos en el desafío hoy, a pesar de las dificultades, ¿no? Estamos en una Argentina, como bien contaban hace un ratito, los veníamos escuchando, con una inflación compleja, pero con un país también activo, ¿no? Yo creo que hay que empezar a observar en general todo lo que está pasando. No es lo mismo un país con una inflación y un creciente desempleo, ¿no? A todos los argentinos y las argentinas nos cuesta sostener, poder llegar a fin de mes. Es un sacrificio muy grande que hace nuestro pueblo realmente todos los días, y en especial los trabajadores y las trabajadoras que se levantan a poner el cuerpo muy temprano, ¿no? Y también los empresarios que apuestan y creen en nuestro hermoso país. Pero yo confío en que vamos a arrancar un camino de descenso con la inflación. Es una inflación que además viene atada de la mano de una deuda muy complicada con el Fondo Monetario Internacional, y que Sergio Massa viene poniendo no solo su inteligencia, sino, digamos, el diálogo, el cuerpo, todo su ser de alguna manera para dar batalla, ¿no? Y encontrar herramientas que permitan entrar que la Argentina esté mejor posicionada, ¿no? Esto que viajó a China para buscar un acuerdo con China, trabajar con Brasil, acuerdos específicos que permitan empujar la producción e ir sorteando los distintos obstáculos que tenemos a la hora de sostener y abastecernos con dólares, que es nuestro gran problema, que es la reserva, y esa reserva que después termina muy afectada a la hora de afrontar un pago de una deuda que no sirvió para empujar y cambiar la matriz productiva de nuestra nación, que es la razón por la cual tendría que haber, digamos, sería útil endeudar a un país, ¿no? Sufrimos realmente una fuga muy compleja, y yo tengo esperanza porque el trabajo es señal de que estamos caminando, de que es una Argentina que no está quieta, que es una Argentina que empuja, y eso se debe también a nuestro pueblo, ¿no? Que nuestro pueblo siempre ha sabido ponerse también de pie, y creo que lo podemos. Tengo esperanza que esta Argentina va a seguir empujando. Yo creo que Sergio Massa viene haciendo también un trabajo muy interesante, digo, en materia productiva. Los niveles que tenemos de crecimiento en el sector industrial y productivo de la mano del Vasco de Mendiguren son muy buenos, muy esperanzadores. Venimos creciendo, digamos, está creciendo nuestra industria y nuestra capacidad para ampliar el trabajo. Por supuesto que falta un montón, no podemos desconocer, hay que recomponer el salario, hay que recomponer a nuestros jubilados y jubiladas. Eso sigue siendo una deuda, pero no la podemos, como vos planteabas, no podemos dejar de conocer la realidad para poder enfrentarla, ¿no? Y empezar a pensar herramientas. Y en esta unidad que nos toca transitar, a veces difícil entre nosotros, creo que los que nos sigues convocando es el modelo de país que todos soñamos, que es un modelo que contenga a las argentinas y a los argentinos adentro, que no sea, que cuide a la clase media, que la clase media ha sido gran sostén de nuestra forma, digamos, y de nuestra idiosincrasia como país. Realmente cuidar a que exista la movilidad social ascendente, a darle privilegio y prioridad a la educación pública, a dar salud pública, y todo eso se sostiene con un Estado presente, y un Estado presente requiere de ingresos, requiere que tengan, digamos, que haya personas que puedan pagar sus impuestos, que puedan, digamos, sostenerse ese balance que componga, ¿no? En líneas generales. Sofi, hace unos días atrás, justamente lo mencionaste a Sergio Massa, los reunió a todos los del Frente Renovador, un poco, bueno, por los 10 años, ¿no? Sí. Que ya tiene el Frente. Y la noticia que surgió después de eso es que, bueno, Massa apretó, si no era, digamos, como que dejó ahí abierta la posibilidad de que puede llegar a haber pasos, pero el temor era que quería ser el único candidato. Bueno, ¿qué se discutió ahí en ese encuentro y qué es lo que... Bueno, y después pasó que además le cambiaron el nombre al Frente. ¿Qué está pasando en la política ya del sector que vos estás representando hoy? Nosotros en el mensaje, creo, y lo amplifico porque creo que Sergio representó de verdad lo que nosotros pensamos. La unidad que se plantea, y esto del objetivo de tener una única lista, tiene que ver con que nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar. Una interna siendo gobierno
y me animo a decirlo abiertamente, es un poco irresponsable para ponerle una calificación. Lo cierto es que uno tiene que dar respuestas todos los días y no podemos estar entretenidos en una interna. Cuando uno es gestión y conduce una campaña, también la conduce con una responsabilidad que es la del cargo, que no puede dejar de atenderla. Y el mensaje de unidad y de evitar estar discutiendo en la arena electoral es el mensaje que está diciendo Sergio. Paremos un poco la pelota, entendamos que tenemos responsabilidad de gobernar, y si no, corrámonos, dejemos los cargos y arranquemos una disputa electoral concreta, desde otro lugar. Me parece que está haciendo de vuelta la voz de la sensatez en el espacio, que tenemos. No todos acuerdan, obviamente, y las PASO es una herramienta jurídica que hace muchos años el peronismo la ejercita también, y algunos compañeros consideran que es una herramienta para ampliar electoralmente. No tenemos, acuerdo 100%. Yo adhiero a lo que plantea Sergio, porque de verdad lo veo incluso en nuestros distritos. Cuando nos dividimos, perdemos fuerza, entramos a mirarnos de alguna manera un poco más el ombligo entre nosotros y ver quién tiene el mejor mensaje, y en realidad no estamos pensando en cómo salimos a hablar a los vecinos y a las vecinas, a los bonaerenses, a las y los argentinos, del modelo de país que necesitamos, y nos enfocamos en las diferencias que tenemos respecto del otro o de la otra, para hacer entrar en razón de por qué somos la opción, electoral en el contenido, ¿no?, concreto de las propuestas. Creo que en eso Cristina viene haciendo un mensaje muy componedor también. Me parece que hay que señalar en entender que tenemos que ser coaliciones que tengan ideas. Me parece que también en los 40 años de democracia cambió la forma del presidencialismo tan fuerte que veníamos estando acostumbrados las y los argentinos. Bueno, yo te digo, mucho no se nota. Pero es una opinión personal, porque estamos viendo que los líderes que hablan son más o menos siempre los mismos, y esperando a que decidan esos líderes. Pero bueno. Yo creo que tan cómodo no es. Si querés entramos un poco como vos quieras. Sí, no, está bueno. Obvio, charlemos. Sí. Déjame, porque le está metiendo picante antes de empezar a calentar la salsa, nada más. No, pero te quiero preguntar las dos cosas. Una tiene que ver con lo que dice Laura, y otra que tiene que ver con algo que estabas hablando antes. ¿En cuánto incide la oposición y en cuánto incide el fuego amigo? No, es una mezcla, no creo que sea absolutamente 100% todo. Yo creo que nosotros de alguna manera también utilizamos los mismos mecanismos que ofrecen, los medios masivos de comunicación para elevar disputas que tendrían que ser puertas adentro. Me parece que eso también es irresponsable. Como te digo que es irresponsable, plantear que decir la opinión en un acto, en un plenario, es un mecanismo de apriete. Simplemente estamos planteando lo que nosotros efectivamente creemos, y en un espacio absolutamente interno, porque en el momento que nosotros tenemos jurídicamente en un partido es en un congreso, exactamente. Entonces, Sergio no salió a decirlo antes en un acto afuera, lo dijo lo dijo exactamente en el lugar que lo tenía que decir, que efectivamente era en el espacio de discusión interna. Obviamente el Congreso tuvo distintas etapas. Nosotros nos juntamos en San Fernando con la provincia de Buenos Aires, Rubén Sleiman estuvo incluso a cargo del encuentro, hubo varios momentos de discusión. Lo mismo sucedió en otras provincias que integran, el partido del Frente Renovador. Y esos son los momentos que uno tiene también como para tensar en la propia coyuntura interna, porque me imagino que en toda casa sucede que pensamos distinto. No es fácil. Ahora, Sofi, en estos 10 años que la base electoral fue mutando bastante, la de Sergio, porque estuvo parado en la vereda de enfrente justamente de Cristina Kirchner, con esa famosa frase de ir en contra de la Cristina Eterna, a hoy que está en este nucleamiento. La base electoral, ¿ustedes a quién creen que están representando efectivamente? Yo estoy convencida que estamos representando a la clase media, trabajadora. También estoy convencida que estamos representando a la pequeña y la mediana empresa. Hay un sector,
clase que nosotros no vamos a representar, que sí por ahí se ve identificada con Juntos por el Cambio, ¿no? Creo que hay un elemento de clase en las representaciones. Pero lo que a nosotros, digamos, nos hace cuestionar o a veces dejar de lado algunos cuestionamientos es la crisis concreta que tuvimos con el endeudamiento que cambió, claro, y puso muy en riesgo, digamos, la gobernabilidad y la situación, digamos, de nuestro país. Lo cierto es que una crisis económica tan fuerte con un endeudamiento yo no soy economista, ¿no? Pero de lo que entiendo de economía o del análisis histórico que hacemos respecto de las deudas, los momentos de crisis o tuvieron devaluación o tuvieron momentos de inflación para poder sostener o efectuar los ajustes o corregir cuestiones de la economía concretamente. Lo cierto es que la deflación, digamos, la inflación con trabajo es una inflación que de alguna manera puede estar acostumbrada, puede de alguna manera corregirse y que la población, digamos, pueda ir encontrando un mecanismo de ajuste dentro de, digamos, o en el aumento de precios o también en el aumento de paritarias, mirándolo desde el lado de donde... En tanto no se desboque. Exactamente. Si, como decían antes, sí, un poco de inflación puede sí, ser. Si eso puede ser, y aparte en un tiempo no demasiado extenso. No, pero es complicada la situación. Es grave, no la desconozco. Yo creo que la sequía también fue un factor que nos tomó muy por sorpresa. Eso digamos, esto de las herramientas que Sergio había logrado tener por parte con el acuerdo con el campo, ¿no? De buscar tener el dólar soja para tener una mejor reserva, para empezar, digamos, a engordar un poco al Banco Central, que estaba teniendo algunas dificultades. Lo de la sequía de verdad nos descolocó y fue duradera y todavía tiene consecuencias. Pero aún así, digamos, entendió que había que acompañar al campo y también al pequeño productor, y hizo un fortalecimiento, digamos, económico a muchos pequeños productores para que en la próxima, digamos, cosecha estuvieran fortalecidos y no sufrieran el peso concretamente tan fuerte la sequía y que les implicara, digamos, perder su trabajo, ¿no? Porque es una cadena, ellos también dan trabajo y hay que poder sostenerla, ¿no? De la misma manera que en la pandemia hubo que salir, digamos, a hacer un acompañamiento incluso en los salarios de muchas empresas para las y los trabajadores. Me parece que esa es la diferencia a la hora de ponernos en el contraste con Juntos por el Cambio. Me parece que, digamos, nosotros entendemos y concebimos, digamos, un modelo de país donde el Estado tiene que estar presente para generar condiciones que acompañen en los momentos difíciles. No hay una Argentina que se tiene que quedar afuera, digamos. Yo dudo que en el momento de la pandemia hubiera habido, por parte de un gobierno de Juntos por el Cambio, una respuesta tan presente. Creo que la respuesta hubiera sido abrir y que sea la lógica del mercado que rija y que sea la lógica de, digamos, de la supervivencia. Sí, es difícil hoy irnos por ese lado, pero estás hablando mucho de esta diferencia con, por ejemplo, Juntos, ¿no? Ahora, yo siempre digo, el factor Milei, y lo pregunto a una vecina de Vicente López, donde hay una representatividad, incluso en el Consejo Deliberante, ¿no? De la fuerza de Milei. Libertad Avanza, sí. Sí. Yo creo, digamos, que ese factor se debe, digamos, a un corrimiento real que existe en Latinoamérica, digamos, de los gobiernos de derecha, no los podemos desconocer. Yo creo que Latinoamérica ha tenido, digo, lo miro desde la macro, ¿no? Claro, donde la izquierda se fue como la izquierda se fue retrayendo, sí, y entiendo que, digamos, sucede en muchos países, no solo en Argentina. Si entramos a mirar, Latinoamérica tuvo un corrimiento hacia la derecha. Yo creo que eso es un factor, digamos, que además tuvo un sujeto que digamos, que se incorporó a ese factor que es Milei, que tiene además un contexto de atracción, porque entendió cómo se manejan las redes sociales, porque da un mensaje joven respecto de la administración de las nuevas formas de las economías. Creo que además juega un montón, pero que preocupa si uno desglosa un poco más cuál es el fondo de su propuesta, ¿no? Y a nosotros particularmente, a mí, digamos, me alerta un montón porque son promesas que nos llevan a determinados momentos de la historia donde la Argentina no la pasó bien y donde efectivamente hubo más ricos
y más pobres. Mayor o sea. concentración. Sí, exactamente. Bueno, Alicia París, de Tu Espacio, dijo, las propuestas de Milei atrasan, digamos, ¿no? Exactamente. Como en eso de la dolarización, básicamente, que es esa, que es la que más prendió, ¿no? Sí, es la que más prendió. Digo, la gente tendría que estar mirando qué es lo que pasa en Ecuador. De verdad, yo los invito a que analicemos el caso de Ecuador. Ecuador hoy tiene una inflación muy grande, incluso teniendo, digamos, una economía dolarizada, porque no tiene cómo sostener, cómo incorporar ese flujo de dólar que no le es propio. No hay soberanía en la administración de la moneda. Y, digamos, esto que te dicen la maquinita tiene una utilidad concreta en una economía. Lo tiene, digamos, la tenemos que entender ahora. Tiene que estar regulada. Claro, sí, eso es lo que acá falló un poco. poquito, digamos, ¿no? En algún momento, no sé ahora tu compañero Massa si la está regulando, pero... No, el tema tiene que ver con la generación de empleo. Si vos no Claro. generas empleo, de alguna manera tenés que sostener a una gran cantidad de gente que no tiene para comer. Entonces, si vos tenés la maquinita, esa maquinita te sirve provisionalmente como para atender estos reclamos. Imagínate este país sin maquinita y sin dólares. Y sin Acá tenés empleo. una revolución. Y sin empleo. Y sin empleo. Y sin la capacidad eventualmente de crear un Sería Estado un que no cree empleo. 2001, o sea, es el escenario del 2001, o sea, es un escenario muy duro como el 2001. El 2001 no había empleo, no había dólares, o sea, de verdad fue una crisis muy fuerte. Me gustaría creer que eso todavía sería muchísimo Estamos más re grave que lejos. 2001. Ah, puede ser. Muchísimo más grave que 2001 podría Sí. ser. Sí, pero por lo menos fue- había un fue- sector en donde se vivía. Pero no tuvimos No, ni moneda. había una maquinita parada desde las provincias. Sí. Hubo Claro. maquinita Había Estuvieron los patacones. Había patacones, Y había, como 16 había monedas, cuasimonedas, ¿no? claro, Sí, había blancos y cuasimonedas. Me voy a poner el quebrazo. Bueno, Sí. te traigo para la provincia, vamos. Bueno, para cerrar esto, dos cosas. ¿Massa va a ser candidato? A mí me gustaría que sea candidato. Lo Y no cierto- sabemos en qué lugar. Una tampoco. fácil, ¿con quién? Me está dejando toda la pelota. Mira, me gustaría que en la fórmula, por ejemplo, esté Axel Kicillof. Me parece que ¿Y qué queda en la provincia? Ponen a ¿Con otro. la fórmula? Más Axel Kicillof. Yo creo que sería un buen candidato a presidente Axel Kicillof. No, digo, me parece que Te estamos sacando el título, ya tenés el título. Bien. de verdad creo que sería, digamos, junto a Sergio una fórmula muy fuerte. Me parece que Sergio tiene una connotación, digamos, política muy federal. Me parece que además viene trabajando con los gobernadores de una manera muy presente, entendiendo cómo es la lógica en todas las regiones del país, cuáles son las necesidades de cada sector para empujar la producción. O sea, hay un modelo productivo que a él lo obsesiona en algún sentido. Creo que el Vasco de Mendiguren ha sido parte digamos, del cincel que tejió, digamos, ese elemento en él. Me parece que es un elemento que tiene que ser el transformador, porque si no siempre somos un país, digamos, que produce... digamos, Que pedalea en seco. Sí, exactamente. Parafraseando la bicicleta, pedalea en seco Sí. porque no tenés generación de empleo genuino. Piñón Entonces, fijo. tratás de Sí. siempre darle algo más para que siga moviéndose, pero no le estás dando el corazón de lo que se necesita, que es empleo, que es trabajo. No, y además terminamos siendo un país que se sostiene a través de los Empleo público. servicios, del Empleo empleo público. público. Digo, los que ejercemos la profesión terminamos teniendo muy pocas profesiones que concretamente se dedican a la industria. Y me parece que tenemos que dar un salto efectivamente, incluso con los profesionales que se tallan desde la escuela, digo, y ahí todavía tenemos una deuda, digamos, de cómo nosotros transformamos esa educación para Con orientación productivista. Sí, y con alguna lógica más de informática, de las matemáticas, digo, tenemos que empezar a pensar qué otras herramientas dotamos en la cabeza de esos niños que son una esponja gigante y que tienen un mundo para abrazar que es mucho más complejo que el que nosotros hoy vivimos, donde no hay barreras en un montón de aspectos. Claro, no hay límites de estados, por ejemplo, Claro, ¿no? claro. Y nosotros... Es otro mundo, ¿eh? Es absolutamente otro mundo donde además, o sea, hay un 10% o ponerle un 15% como mucho que tiene que ver con el mundo de la manufactura industrial y todo el resto es servicio. Sí, es Entonces, todo servicio. Pero si a no nivel tenés mundial quien estoy hablando, compre, ¿no? Si no tienes quien compre, aquel que tiene el dinero para comprarlo, Y- porque no tiene trabajo, no sirve nada. Claro. No, por eso, No pero sirve es- nada. Entonces los pibes se terminan yendo. No, pero también esto, Trabajando lo que entiendo que plantea Sofía es qué perfil de país queremos, ¿no? Porque el tema del servicio con esta plataformización de la vida, digo yo, tenés empleos muy precarios Sí. y que no tenés ni siquiera Sí. para aspirar a ser director. O
sea, es eso, es brindar ese servicio y punto. Sí, y eso también termina formando un sistema del que nosotros, digamos, peleamos un montón, digo, y como peronistas también peleamos un montón, que es la seguridad social, digamos, se desfasaja el trabajo, bueno, sí, se desbalancea. Se desbalancea, digamos, de alguna manera, y empezamos a tener mucha presencia de monotributo, para decirlo de una manera, por un trabajador independiente, por un trabajador que tiene de alguna manera un mecanismo diferente, claro, de contratación hasta personal, ¿no? Sí. Y dejamos de tener la pirámide tan importante que es, digamos, la estructura de una fábrica, de una industria. Eso, digamos, no solo genera un contexto al trabajador, seguridad, también tiene que ver con cómo se sostiene después a nuestras generaciones, digamos, más adultas, y cada vez estamos viviendo mucho más. Entonces, cómo sostenemos también, y entra en crisis un sistema que de verdad en Argentina ha probado ser muy bueno. Otra fácil, ¿querés ser intendente de Vicente López? Para mí sería, digamos, de verdad... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque creo que podemos transformar una ciudad... Pero que decís, sí, me gustaría ser candidata en principio. Me gustaría en unidad también. Me parece que hay que trabajar una coalición. Hay un grupo de jóvenes líderes que están en Vicente López hace mucho creciendo, y creo que ese espacio tiene que consolidarse de alguna manera. Tuvimos algunas rupturas, me parece que hay que volver a discutir. Creo que es una ciudad que da un montón más. Y te digo, ¿cómo me duele a mi Vicente López? Cada vez que voy a San Fernando. San Fernando tiene una administración ejemplar a la hora de generar prestaciones, servicios, mecanismos de inclusión que... ¿Qué tiene San Fernando que no tiene Vicente López? Por ejemplo, además del cartel, una política, dejó de ser el pozo entre Tigre y San Isidro. Tiene, por ejemplo, una política activa a la hora de atender las escuelas provinciales. Todo el dinero que la provincia le otorga al municipio, hoy en Vicente López, incluso se utiliza para pagar sueldos. La diferencia es que el intendente de San Fernando invierte en la infraestructura de las escuelas públicas de la provincia. Digamos, es muy difícil el contexto también en un consejo escolar que, digamos, que es de Juntos por el Cambio, pero la inversión ha sido sin precedentes en la provincia de Buenos Aires a la hora de atender escuelas, activar, digamos, en el programa de escuelas a la obra. Sí. Pero aún así, San Fernando, en el verano, te puedo contar que activó y transformó 11 escuelas para sus vecinos. Y no hace diferencia de si ese territorio es un territorio de la provincia de Buenos Aires, o si es un territorio de la nación, o si es un territorio exclusivamente del municipio, porque está pensando en sus vecinos y sus vecinas. También te puedo decir que... Vicente López, ¿no? Vicente López lo podría tener tranquilamente, porque tiene el presupuesto no solo por transferencia de la provincia de Buenos Aires, sino propio. Nosotros tenemos realmente una recaudación privilegiada. Y la verdad, se tendría que estar gastando menos en publicidad y se tendría que estar gastando mucho más en la escuela. Realmente la única escuela que terminamos vendiendo es producto de una excepción, de esa que nos prometieron que era corrupta e injusta y que no iban a venir nunca más a ponerla en Vicente López. Y lo digo porque Jorge Macri lo digo y consecuentemente se lo traslado a Soledad, porque es parte... digamos, es su sucesora, digo, y tengo que ser justa en eso, digo, y además, en el fondo... Ahora, educación está siendo el caballo de batalla, entre comillas, de Soledad Martínez para lograr ser electa en ese cargo, ¿no? Porque inaugurar una nueva escuela... También la de Paula Albarracín tiene mucho prestigio, por eso sí, me llama la atención que... Son escuelas que yo creo que incluso terminaron siendo escuelas... que se reducen a elevarse a la categoría de una escuela privada. No sé si termino de entender si tienen o no una función social, realmente. Yo creo que el Estado creo en la administración de la educación pública y privada. Yo además he ido a escuela privada. La administración de la educación privada me parece que es un valor diferencial que una familia tiene que poder elegir. Pero creo en el valor institucional y de movilidad social ascendente que tiene que tener la escuela pública. Y la escuela pública es un regulador que justamente el Estado viene a poner para levantar el piecito a una familia hacia arriba, ¿no? Entonces, digamos, si nosotros tenemos elementos, ¿por qué concentrarlos en hacer una superescuela, una recontra superescuela elite? Porque va a terminar siendo, porque incluso a la hora de acompañar a los chicos, si no tienen un contexto familiar que los pueda acompañar, la educación se torna muy difícil desde los elementos para poder tener en la escuela, sino además el acompañamiento que necesitas
en el proceso de aprendizaje. No es fácil, digamos, es un contexto familiar la educación, no solo se acompaña desde el Estado. Digo, ¿por qué nosotros no hacemos una inversión de calidad en el resto de las escuelas? ¿Por qué hay vecinos de clase A y vecinos de clase B en algún punto? Y si volvemos para atrás, digo, también lo veo en la zona este-oeste. Tenemos otra vez vecinos de clase A. Los invito a recorrer la calle Roca, desde el río hasta el final. Y se van a dar cuenta las capas de Vicente López que tenemos y las capas en las que el municipio atiende a Vicente López y en las que no, realmente. Y tenemos un municipio privilegiado que podía estar dando una discusión definitiva en los barrios populares, no solo por la gente que vive en los barrios populares, sino por el contexto que tiene a su alrededor. Un vecino que vive alrededor de un barrio, digamos, tiene no solo problemas de inseguridad, sino un problema de evaluación de su propia propiedad. Digamos, no tiene un contexto a veces de atención necesaria en la limpieza. Digo, me parece que hay una discusión mucho más grande. Ahora, digamos, la verdad es que incluso se ha animado a decir que no ha tenido apoyo de la Nación y de la provincia. Nosotros armamos un mapa de obra, de todas las obras que... En tu página en mi página web, sí, Sofi Vanelli con doble N y doble L. Sí, .com.ar. Exacto, es muy interesante. Sí, la verdad es que nos costó un año, ahí hago una crítica, el Estado Nacional no está teniendo buen acceso a la información y tampoco lo tenemos desde la provincia de Buenos Aires, como señalo las cosas buenas, muy también bien, digo ahí las está, malas. mejorar el acceso a la información. Sí. En especial para que los vecinos entiendan cuál es la inversión que tiene, que hace su propio esfuerzo desde sus impuestos, ¿no? Digo, las obras son algo muy significativo. Vicente López tuvo un aporte muy concreto, y desde las veredas que vemos, incluso en zona oeste y en zona este que se están cambiando, tuvieron aportes de la provincia de Buenos Aires y parecen obras que simplemente las tradujo el municipio. Claro. Digo, lo mismo sucede con poda. Pasa que eso siempre pasa lo Eso mismo. pasa Para en todos el los vecino y la vecina, Es terrible. lo que quieren Sí. es la mejor calidad de vida Sí. y que la plata que se la llevan todo, de todos lados, bueno, algo le vuelva. O sea Sí. que, pero bueno, entiendo que... Yo creo que Vicente López también puede ofrecer un hospital veterinario municipal. Me parece que esa es otra Sí, están ahí con las con deudas Roberto. que tenemos, con Roberto Pache peleándolo. Yo creo que el hospital lo podemos hacer posible, porque además lo hizo Berazategui, lo fuimos a ver. Es un humilde hospital muy, muy armado, no es algo que efectivamente tenga que ser algo lujoso. Y Sonosis tiene su predio y tranquilamente puede tener el desafío de una pequeñita obra más que permita generar un servicio diferencial a los vecinos y vecinas. Lo mismo Poda, digo, ¿por qué no se aumenta primero la cuota gratuita y por qué el municipio no la asume? Hay muchas familias que tienen problemas, las veredas siguen estando rotas, tienen conflictos reales. Porque es el municipio donde te cobraban, ¿no? Si querías... Sí, tienen una tasa específica y la verdad es que es bastante cara, lo mismo que reparación de veredas. Si efectivamente el municipio no decide, digamos, eximirte del pago y hacerte la vereda, si vos la tenés que hacer, te ofrecen determinadas empresas dentro de la estructura de la tasa, vos pagás y bueno, van y te hacen el corte en función de la estructura del árbol, el diámetro de alguna manera. Corte y extracción, desde hace muchísimos años tenemos 10.000, el cupo de 10.000 árboles para podar en todo el distrito. Sí. Digo, me parece que además si los árboles crecen y en cada lluvia tenemos alguno muy añoso, que de verdad han caído y han destruido autos, pueden llegar a lastimar personas, me parece que el municipio cuenta con recursos suficientes. Y de esos recursos suficientes que cuentan, tiene que ver con la tasa de seguridad e higiene. Tasa de seguridad e higiene es de las más altas en Vicente López. Y el oeste es de las que más pone, aporta. Y en el fondo es también la más olvidada. Entonces me parece que hay una discusión de cara al vecino y la vecina que hay que darse. También para ponderar los centros comerciales a cielo abierto. Digo, me parece que hay una lógica más vecinal que no se traduce en la gestión municipal. ¿Por qué? Yo creo que ellos dirigen a la clase votante específica, creo que atienden Que determinada... van a Maipú a Libertador. Maipú Libertador, Munro Olivos, donde los corazones, digamos, electorales, ¿no? Hay algunas cuestiones que atienden bien y creo que han sido continuadores de la gestión del japonés de muy buena manera, como por ejemplo los jardines, el centro jubilados, incluso algunos, digamos, los pequeños clubcitos, digamos, el Campo 1 han logrado, fue una muy buena obra la que hicieron el geriátrico municipal y el centro de día, digamos, como me parece que hay cosas que están... Está pegado al cementerio. Claro. Sí.
realmente hay hitos de la gestión, digamos, de Jorge Macri que fueron buenos, pero han sido continuadores. Yo creo que él no desafió, y creo que Soledad aún no ha desafiado el modelo de gestión municipal que continúa a la del japonés. Creo que hay un salto de calidad que Vicente López. Yo creo en un momento decía que era una Ferrari andando en primera. Realmente es una Ferrari andando en primera. Entonces me parece que no lograron desafiar. Y no sé si es que en realidad quieren sostener una administración lo más cómoda posible, prolija, o que de verdad no se preocupan por dar ese salto diferencial de calidad como lo hace con tanto amor Juan Andriotti. Cuando vos ves la gestión de Andriotti, ves amor, de verdad ves amor. Yo lo veo como militante, lo digo, veo amor por su vecino. Y me parece que eso es lo que está faltando, un poquito de amor para Vicente López. Ahora, última pregunta, ¿no lo quiere desafiar o porque quiere estar, digamos, con ese vecino que no quiere ser desafiado? Y no lo sé, creo que ahí habría que preguntar a cada una de las partes, ¿no? Me parece que, yo te puedo decir que me parece que no quieren desafiar, no lo quieren desafiar, no veo saltos de calidad cuantitativa, digo, la discusión por ahí pasó a ser en un momento el desarrollo inmobiliario, en eso sí lo desafiaron, pero creo que tuvo que ver con una lógica hasta de recaudación, aumentaron la cantidad de partidas de ABL, lo mismo, digamos, desafiaron la forma de organizar la administración, redujeron y emprolijaron cómo se recaudaban los tributos, fue muy lógica, mucho más ordenada al estilo Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que venía haciendo un proceso de limpieza en cuanto a sus tasas, digamos, corrigió un régimen más simplificado para el vecino y la vecina, digamos, prolijó algunas cosas, pero yo no encuentro un hito que digas, en este tema la gestión fue diferencial. Sofi, ¿te sentís que puede ser que vayan en unidad en estas elecciones? Yo aspiro que sí, voy a contribuir también para que eso, digamos, suceda. Me parece que la unidad tiene que ser el camino. No es fácil porque, digamos, hay muchos compañeros y compañeras que no se sienten representados siempre en una única lista. La verdad es que las PASO son una herramienta, digamos, jurídica y bueno, charlaremos en los pocos días que nos quedan para ver si podemos lograr un mensaje de unidad, porque es lo que tenemos que mostrar. Para mí es el modelo de ciudad que queremos disputar, y no es entre nosotros, me parece, que nos estamos equivocando cuando planteamos que es entre nosotros. Para mí es respecto de los otros. Entonces, nada, ahí es un desafío que de verdad tenemos, que bueno, que ojalá lo logremos, ¿no? No siempre es fácil, porque no depende 100% de uno, pero bueno, la discusión está en generar esos puntos en común para poder, digamos, soñar un Vicente López distinto. Bueno, muchísimas gracias, Sofi, por estar acá. No nos metimos demasiado en provincia de Buenos Aires, pero porque hablamos de un montón de cosas. Sí, la verdad. Pero tendremos oportunidad seguramente. Muchas gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Sofía Vanelli, con quien hablamos, senadora de la provincia de Buenos Aires, y allí planteó sus intenciones de ser, en principio, candidata a intendenta en Vicente López. ¿Te convencí o no te convencí? No, a ver, de Vicente López. ¿De Vicente López? No, sí, yo coincido con vos. Que también empuja. Es un equipo. Pero para mí, el principal efector de lo que